Carmen, necesito que me digas la verdad ahora mismo. Diego cerró de golpe el expediente que tenía en las manos. ¿Qué pasó realmente en esa sala? Carmen levantó la vista de su laptop. Las ojeras bajo sus ojos mostraban las noches sin dormir desde la audiencia de hace 2 días. Ya te dije que el juez se portó raro. Nada más. Mentira. Diego golpeó la mesa de la cocina. Vi tu cara cuando él te reconoció. Se pusieron blancos los dos, como si hubieran visto un fantasma. Carmen cerró la laptop y se recargó en la silla. En la mesa había papeles regados por todos lados, fotos viejas y documentos legales. Entre ellos, la fotografía de Alejandro sonriendo, tomada pocos meses antes de que desapareciera. Es complicado, Diego. ¿Complicado? Mi deportación está en juego. Diego se sirvió un vaso de mezcal con manos temblorosas. Llevo 7 años peleando por quedarme aquí. 7 años, Carmen. Y cuando por fin tengo una esposa que es la mejor abogada de inmigración de la ciudad, resulta que conoce al juez de no sé dónde. Carmen tomó la foto de Alejandro y la apretó contra su pecho. Conocía a Roberto Morales de antes, de hace 15 años. ¿De antes cómo? ¿Eran novios o qué? No seas ridículo. Entonces explícame, porque desde que salimos de esa sala pareces otra persona. Diego se sentó frente a ella. Me casé contigo porque creía que me amabas, no porque me tuvieras lástima. Te amo, Diego, pero hay cosas de mi pasado que... ¿Qué cosas? Diego la interrumpió. Siempre me dijiste que tu hermano desapareció durante la violencia del narco. Nunca mencionaste a ningún juez. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la Ciudad de México seguía su ritmo normal. La gente iba al trabajo, los niños jugaban en la calle. Todo parecía normal, pero ella sentía como si el mundo se hubiera volteado de cabeza. Roberto Morales era el juez que tomaba sobornos para liberar a los narcos que mataron a Alejandro. Diego casi se atraganta con el mezcal. ¿Qué dijiste? En 2009 yo trabajaba como traductora para organizaciones de derechos humanos. Documentábamos desapariciones. Encontré pruebas de que Morales recibía dinero del cártel para soltar criminales. ¿Y qué hiciste? Lo denuncié. Mi testimonio hizo que lo quitaran del puesto. Diego se quedó callado por un momento, procesando la información. Pero no fue a la cárcel. No. Las pruebas principales desaparecieron antes del juicio. Nunca supimos cómo. Y ahora él es el juez de mi caso. Diego se pasó las manos por el cabello. ¿Crees que me va a deportar por venganza? Carmen regresó a la mesa y se sentó. No lo sé, pero algo está mal, Diego. Muy mal. ¿Qué quieres decir? Tu caso no llegó a su sala por casualidad. Alguien se aseguró de que fuera asignado específicamente a Roberto Morales. Diego la miró con los ojos muy abiertos. ¿Cómo sabes eso? Porque revisé los archivos de la corte. Tu caso pasó por 3 jueces diferentes antes de llegar con él. Eso no es normal. Entonces alguien quiere que nos encontremos. Diego se levantó y empezó a caminar por la cocina. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Carmen tomó otro papel de la mesa. Era una copia de los documentos de asilo de Diego, llenos de sellos oficiales. Hay algo más. Tu documentación original fue procesada por Carmen Patricia Ruiz Santos en la Oficina de Inmigración. Y su madre era Patricia Ruiz, mi jefa cuando trabajaba en Derechos Humanos, la mujer que me enseñó todo sobre justicia y derechos humanos. Diego se detuvo en seco. ¿La mujer que te entrenó está relacionada con quien procesó mis papeles? Sí. Y Patricia Ruiz murió hace 5 años en un accidente de coche muy conveniente, justo cuando empezaron a investigar casos viejos de corrupción. El silencio llenó la cocina. Solo se escuchaba el ruido de los carros pasando en la calle. «Carmen», Diego habló muy despacio, «¿crees que nos están usando?» Carmen lo miró directo a los ojos. «Creo que tu caso nunca tuvo que ver contigo. Creo que todo esto es para llegar a mí». Roberto Morales se quedó parado frente al espejo del baño de su oficina. Sus manos temblaban mientras se echaba agua fría en la cara. 15 años. 15 años desde que había visto esa cara, y ahora Carmen Valdés estaba ahí, en su sala, defendiendo a su esposo. Regresó a su escritorio y abrió el cajón de abajo. Adentro había una carpeta amarilla con recortes de periódico de 2009. Las fotos eran borrosas, pero ahí estaba él saliendo de la Corte Federal, rodeado de reporteros y cámaras. Juez corrupto, removido de su puesto.
decía el titular principal. Roberto cerró los ojos. Todavía podía recordar la voz de Carmen ese día, clara y firme frente a los investigadores federales. El juez Morales recibía pagos semanales de 50,000 pesos. Los vi personalmente entregar los sobres. Liberó a 19 miembros del cártel en 6 meses. Su teléfono sonó. El número no aparecía en la pantalla. ¿Bueno? Roberto, soy el agente Vargas. Tenemos un problema. Roberto se enderezó en su silla. Vargas era su contacto en la operación federal, el hombre que le había dado una segunda oportunidad a cambio de información. ¿Qué tipo de problema? Carmen Valdés está en tu sala, la mujer que te denunció en 2009. Ya lo sé. ¿Crees que es coincidencia? No existen las coincidencias en nuestro trabajo, Roberto. Alguien orquestó esto. Roberto se levantó y cerró la puerta de su oficina. ¿El esposo realmente necesita asilo o es parte de algo más grande? Diego Herrera es legítimo. Periodista hondureño, amenazas reales, documentación auténtica. Pero su caso fue dirigido hacia ti deliberadamente. ¿Por quién? Esa es la pregunta del millón. Vargas hizo una pausa. Roberto, necesito que mantengas tu papel. Si muestras cualquier favoritismo hacia Carmen o su esposo, 5 años de trabajo se van a la basura. Roberto se sentó pesadamente. ¿Y si ella empieza a investigar? Carmen no es tonta. Si se da cuenta de que algo raro está pasando, entonces la dejas que investigue. Puede ser útil. Ella conoce el sistema, conoce a la gente, puede llegar a lugares donde nosotros no podemos. ¿Estás loco? Si Carmen empieza a escarbar, va a exponer toda la operación. O va a ayudarnos a completarla. La voz de Vargas sonaba cansada. Roberto, la red de corrupción que nos interesa es la misma que mató a su hermano. Si la dejamos investigar, puede encontrar conexiones que nosotros hemos perdido. Roberto caminó hacia la ventana de su oficina. Abajo, la gente caminaba por las calles del centro de la ciudad sin saber nada de las operaciones secretas que se desarrollaban en los edificios del gobierno. ¿Y qué pasa con Diego? ¿Lo deporto para mantener mi papel? Esa decisión todavía no se toma. Depende de qué encuentre Carmen. La línea se cortó. Roberto guardó el teléfono y regresó a su escritorio. Tenía que revisar el expediente de Diego Herrera otra vez, pero ahora con ojos diferentes. Diego era periodista. Había escrito artículos sobre corrupción gubernamental en Honduras. Sus amenazas de muerte eran reales, documentadas por organizaciones internacionales. Pero algo no cuadraba. Roberto abrió su computadora y buscó los artículos de Diego en Internet. Encontró 12 reportajes publicados entre 2015 y 2017. Todos sobre vínculos entre el gobierno hondureño y grupos criminales. Pero había un detalle extraño. En 3 de los artículos, Diego mencionaba conexiones entre criminales hondureños y operaciones en México, específicamente rutas de tráfico que pasaban por el mismo estado donde había operado el cártel que mató al hermano de Carmen. Roberto imprimió los artículos y los puso junto al expediente legal. No podía ser coincidencia. Alguien había usado a Diego para traer a Carmen de vuelta al caso que la había obsesionado durante 15 años. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número local. Sí, juez Morales. Habla Carmen Patricia Ruiz Santos, de la Oficina de Inmigración. Roberto sintió que se le helaba la sangre. Conocía ese apellido. ¿En qué le puedo ayudar? Quería informarle que hay algunas irregularidades en el expediente de Diego Herrera. Creo que sería conveniente que habláramos personalmente. ¿Qué tipo de irregularidades? Es mejor discutirlo en persona, juez. ¿Puede recibirme mañana a las 3 de la tarde? Roberto miró el reloj. Las 5:30 de la tarde. Carmen estaría en su casa ahora, probablemente revisando documentos y haciendo preguntas incómodas. Está bien, mañana a las 3. Perfecto. Y juez, sería mejor que esta conversación quedara entre nosotros. La llamada terminó. Roberto se quedó mirando el teléfono por un largo rato. Carmen Patricia Ruiz Santos, hija de Patricia Ruiz, la mujer que había sido mentora de Carmen Valdés 15 años atrás. La misma Patricia Ruiz que había hecho desaparecer las pruebas que lo habrían mandado a la cárcel. Roberto guardó todos los papeles en su escritorio y cerró con llave.
Mañana iba a ser un día muy largo. Mientras tanto, en su apartamento de la colonia Roma Norte, Carmen no podía dormir. Diego ya estaba acostado, pero ella seguía en la mesa de la cocina, revisando cada detalle del caso de su esposo. Algo no tenía sentido. Los documentos que tenía eran perfectos, demasiado perfectos. No había errores, no había inconsistencias. En 15 años de practicar derecho de inmigración, nunca había visto un expediente tan limpio para un caso tan complicado. Carmen abrió su laptop y empezó a buscar información sobre Carmen Patricia Ruiz Santos. Encontró su currículum profesional, sus estudios, sus años de servicio en la oficina de inmigración. Todo normal, todo correcto, demasiado correcto. Mañana tendría que hacer una visita a la oficina de inmigración. Era hora de hacer las preguntas difíciles, aunque no le gustaran las respuestas. Carmen llegó a la oficina de inmigración a las 8 de la mañana. El edificio estaba casi vacío, solo unos cuantos empleados tomando café y revisando papeles. Necesitaba hablar con Carmen Patricia Ruiz Santos antes de que llegaran más personas. La encontró en el segundo piso, en una oficina pequeña llena de archiveros y computadoras viejas. Era una mujer de unos 40 años, cabello negro recogido en un chongo apretado, lentes pequeños y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Licenciada Valdés, ¡qué sorpresa! ¿En qué le puedo ayudar? Carmen se sentó frente al escritorio sin esperar invitación. Quiero revisar el expediente original de mi esposo, Diego Herrera. Ya le mandamos todas las copias que teníamos. Quiero ver los originales, los documentos físicos que llegaron de Honduras. Carmen Patricia se quitó los lentes y los limpió lentamente. Eso no es posible. Los documentos originales están en archivo seguro. Solo se pueden revisar con orden judicial. Entonces consígueme una cita con su supervisor. Mi supervisor está de vacaciones hasta la próxima semana. Carmen se inclinó hacia adelante. Mire, señora Ruiz Santos, sé que usted procesó personalmente el caso de mi esposo. También sé que su madre era Patricia Ruiz. La mujer se puso tensa. ¿Y qué tiene que ver mi madre con esto? Su madre trabajaba conmigo hace 15 años, en la Organización de Derechos Humanos, donde yo era traductora. Mi madre murió en un accidente. No veo qué relevancia tiene eso para el caso de su esposo. Carmen sacó una carpeta de su bolsa y la puso sobre el escritorio. Esta es una lista de casos que su madre manejó entre 2008 y 2010. Casos donde las pruebas desaparecieron o fueron alteradas. Casos donde familias de desaparecidos nunca recibieron justicia. Carmen Patricia miró la carpeta, pero no la tocó. Mi madre era una mujer honesta que trabajó toda su vida ayudando a la gente. Su madre saboteó investigaciones criminales. Y creo que usted está haciendo lo mismo. Cuidado, licenciada. Eso suena a difamación. Carmen abrió la carpeta y sacó varios papeles. En los últimos 5 años, 32 casos de asilo fueron negados después de pasar por su escritorio. 32 personas deportadas de vuelta a situaciones de peligro. 8 de ellas murieron dentro de los 6 meses siguientes. Eso es una coincidencia terrible, pero no es coincidencia. Carmen golpeó el escritorio. Todos esos casos tenían una cosa en común. Los solicitantes habían sido testigos de violencia relacionada con el mismo cártel que mató a mi hermano. Carmen Patricia se levantó de su silla. Creo que esta conversación terminó. Si quiere hacer acusaciones formales, puede presentar una queja con mi supervisor cuando regrese. No voy a esperar una semana. Carmen también se levantó. Voy a revisar cada documento, cada caso, cada decisión que usted haya tomado. Y cuando encuentre la conexión, la voy a exponer. ¿Me está amenazando? Le estoy avisando. Carmen salió de la oficina y caminó rápidamente hacia los elevadores. Sabía que había sido demasiado directa, pero ya no tenía tiempo para sutilezas. Diego tenía menos de 2 semanas antes de su audiencia final. En el lobby del edificio, su teléfono sonó. «Carmen, soy Roberto Morales». Carmen se detuvo en seco. Los jueces no llamaban directamente a los abogados durante casos activos. «Juez Morales, esto es muy irregular. Necesito hablar contigo en privado. No puedo hacer eso, sería una violación ética.
Carmen, escúchame bien, tu vida puede estar en peligro. Carmen salió del edificio y se paró en la banqueta. El ruido del tráfico hacía difícil escuchar. ¿De qué está hablando? Carmen Patricia Ruiz Santos me llamó ayer. Va a reunirse conmigo esta tarde. Creo que tu visita de esta mañana la puso nerviosa. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Su madre no murió en un accidente, Carmen. La mataron porque sabía demasiado. Carmen sintió que las piernas se le aflojaban. Se recargó contra un poste de luz. ¿Cómo sabe eso? Porque he estado investigando la misma red de corrupción durante 5 años. Como informante federal. ¿Qué? Mi regreso al Poder Judicial fue parte de una operación encubierta. He estado juntando evidencia contra las mismas personas que mataron a tu hermano. Carmen cerró los ojos. Todo empezaba a tener sentido de una manera horrible. ¿Diego sabe algo de esto? No, pero su caso no llegó a mi sala por casualidad. Alguien quería que tú y yo nos encontráramos de nuevo. ¿Quién? Eso es lo que necesitamos averiguar. Pero Carmen, si sigues presionando a Carmen Patricia sin cuidado, van a intentar silenciarte como silenciaron a su madre. La línea se quedó en silencio por un momento. ¿Dónde nos podemos ver? Tengo una reunión con Carmen Patricia a las 3. Después te llamo, pero Carmen, ten mucho cuidado hasta entonces. Carmen guardó el teléfono y miró hacia el edificio de inmigración. En una de las ventanas del segundo piso, vio la silueta de Carmen Patricia hablando por teléfono. La mujer la estaba observando. Carmen caminó rápidamente hacia su coche, sintiéndose como si tuviera una diana pintada en la espalda. Roberto tenía razón. Había presionado demasiado rápido, y ahora alguien sabía que estaba haciendo preguntas peligrosas. Mientras manejaba de regreso a casa, no notó el coche gris que la siguió durante 6 cuadras antes de desviarse. Pero Carmen Patricia Ruiz Santos sí lo notó, y ya había hecho la llamada necesaria. Diego estaba sentado en la cocina cuando Carmen llegó a casa. Tenía el periódico abierto, pero no lo estaba leyendo. Sus ojos estaban fijos en la ventana. ¿Cómo te fue en la oficina de inmigración?, preguntó sin voltear a verla. Carmen dejó su bolsa en la mesa y se sirvió un vaso de agua. Carmen Patricia Ruiz Santos definitivamente está escondiendo algo. ¿La confrontaste? Le dije lo que sabía sobre su madre. Se puso muy nerviosa. Diego cerró el periódico y la miró. Carmen, tengo que decirte algo. Esta mañana, después de que te fuiste, recibí una llamada extraña. ¿Qué tipo de llamada? Un hombre que no se identificó. Me dijo que era peligroso que estuvieras haciendo preguntas sobre casos viejos. Carmen se sentó frente a él. ¿Qué más dijo? Que si realmente me amabas, te convencería de que dejaras el pasado en paz. ¿Te amenazó directamente? No exactamente, pero el mensaje era claro. Carmen tomó las manos de Diego. Estaban frías y temblorosas. Diego, hay algo más que necesitas saber. Le contó sobre la llamada de Roberto Morales, sobre la operación federal, sobre el hecho de que el caso de Diego había sido manipulado desde el principio. Diego escuchó sin interrumpir. Cuando Carmen terminó, se levantó y caminó hacia la ventana. Entonces mi caso nunca fue real. Tu necesidad de asilo es real, Diego. Las amenazas que recibiste en Honduras son reales. Pero la forma en que llegaste a la sala de Roberto no fue coincidencia. ¿Crees que me usaron para llegar a ti? Carmen no respondió inmediatamente. Creo que es posible. Diego se volteó hacia ella. Sus ojos estaban rojos. ¿Y nuestro matrimonio? ¿También fue parte del plan? No digas eso. ¿Cómo puedo estar seguro, Carmen? ¿Cómo sé que no me viste como una oportunidad para investigar casos de inmigración relacionados con tu hermano? Carmen se levantó y caminó hacia él. Porque te amo, Diego. Te amé desde el primer día que llegaste a la clínica legal, nervioso y asustado, pero decidido a luchar por tu derecho a estar aquí. Pero no me dijiste la verdad sobre tu pasado, porque quería protegerte, y porque tenía miedo de que me vieras diferente si sabías lo obsesionada que estaba con la justicia. Diego se quedó callado por un momento. ¿Vas a reunirte con el juez cuando te llame? Tengo que hacerlo. Es la única forma de entender qué está pasando realmente. Es peligroso. Todo esto es peligroso, Diego. Pero si no actúo ahora, nunca vamos a saber la verdad. Diego regresó a la mesa y se sirvió otro mezcal. ¿Y si la verdad es que nos están usando a los dos?
¿Y si toda esta operación federal es una mentira para manipularte? Carmen se había hecho la misma pregunta toda la mañana. Entonces necesito saberlo. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi caso? Tu audiencia final es en una semana. Todavía tengo tiempo para preparar una defensa sólida. ¿Pero vas a ganar? Carmen lo miró directo a los ojos. No lo sé. Era la primera vez en 4 años de matrimonio que admitía que no tenía control sobre una situación legal. Diego se sentó pesadamente. Quizás debería regresar a Honduras voluntariamente, antes de que las cosas empeoren. No, la situación allá sigue siendo peligrosa. Los periodistas que te amenazaron siguen en el poder. Pero al menos estaría lejos de esta red de corrupción que aparentemente me está usando. Carmen se acercó a él y le puso las manos en los hombros. Diego, escúchame. No importa cómo empezó esto, lo que siento por ti es real. Lo que hemos construido juntos es real. ¿Cómo puedes estar segura? Porque durante estos 4 años, tú has sido lo único en mi vida que no tiene nada que ver con mi hermano, o con buscar justicia. Tú eres mi presente, no mi pasado. Diego cerró los ojos. Tengo miedo, Carmen. Miedo de que me deporten, miedo de que te pase algo, miedo de que todo lo que creía sobre nosotros sea mentira. Yo también tengo miedo. Se quedaron abrazados en la cocina mientras afuera empezaba a oscurecer. Carmen sabía que en cualquier momento Roberto la llamaría para reunirse. Sabía que esa conversación podría cambiar todo. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Bueno? Licenciada Valdés, necesito verla urgentemente. Carmen no reconoció la voz. ¿Quién habla? Alguien que tiene información sobre su hermano, sobre lo que realmente pasó hace 15 años. Carmen sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Dónde? En el café El Péndulo de Polanco. En 1 hora, venga sola. La llamada se cortó. Carmen miró a Diego. ¿Quién era?, preguntó él. No estoy segura, pero alguien dice que tiene información sobre Alejandro. Carmen, no vayas. Es obvio que es una trampa. ¿Y si no lo es? ¿Y si finalmente puedo saber qué le pasó a mi hermano? Diego se levantó. Entonces voy contigo. Dijeron que fuera sola. No me importa lo que dijeron. No voy a dejarte ir sola a reunirte con un desconocido. Carmen miró el reloj. Las 6 de la tarde. En 1 hora sabría si alguien realmente tenía respuestas sobre Alejandro o si estaba caminando hacia una trampa. Pero tenía que arriesgarse. Había vivido 15 años con preguntas sin respuesta. Ya era hora de encontrar la verdad, sin importar el costo. Carmen y Diego llegaron al café El Péndulo 15 minutos antes de la hora acordada. Carmen entró sola mientras Diego esperaba en el coche, con el motor encendido y el teléfono listo para llamar a la policía. El café estaba medio vacío. Carmen se sentó en una mesa cerca de la entrada, desde donde podía ver tanto la puerta principal como la salida trasera. A las 7 en punto, un hombre mayor se acercó a su mesa. «¿Licenciada Valdés?» Carmen asintió. El hombre era de unos 60 años, cabello blanco, camisa sencilla. No se veía peligroso, pero Carmen mantuvo las manos sobre la mesa, lista para salir corriendo si era necesario. «Me llamo Dr. Luis Herrera. Trabajé con su hermano en 2009. Carmen sintió que se le paraba el corazón. «¿Usted conoció a Alejandro?» El doctor Herrera se sentó frente a ella. «Su hermano me contactó 2 semanas antes de desaparecer. Tenía información sobre una red de tráfico que operaba entre Honduras y México. ¿Qué tipo de información? Nombres, rutas, conexiones gubernamentales. Alejandro había estado investigando desapariciones forzadas y había descubierto que no eran casos aislados. Era un sistema organizado. Carmen sacó su grabadora y la puso sobre la mesa. «¿Puedo grabar esto?» El doctor Herrera miró la grabadora y negó con la cabeza. «Es demasiado peligroso. Hasta hoy pensé que toda esa información había muerto con su hermano. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión?» «Porque vi su nombre en los periódicos, licenciada Carmen Valdés, especialista en casos de inmigración, y me di cuenta de que usted era la hermana de Alejandro». Carmen se inclinó hacia adelante. «Doctor, ¿qué pasó realmente con mi hermano?» El doctor Herrera miró alrededor del café antes de responder. Su hermano tenía una lista de funcionarios corruptos. Jueces, policías, gente de inmigración. Planeaba entregarla a investigadores federales. ¿Usted vio esa lista?»
Sí, había 20 nombres. Gente muy poderosa. Carmen sintió que se le secaba la boca. ¿Recuerda algún nombre específico? Roberto Morales estaba en la lista. También Patricia Ruiz. ¿Patricia Ruiz trabajaba para los criminales? El doctor Herrera asintió. Patricia no era lo que parecía. Usaba su posición en la Organización de Derechos Humanos para identificar casos problemáticos. Casos que podían exponer la red. ¿Y después qué pasaba con esos casos? Las familias recibían amenazas. Los testigos desaparecían. Los documentos se perdían. Carmen pensó en todos los casos que había trabajado con Patricia. Todas las familias que nunca habían recibido justicia. Doctor, ¿cómo murió mi hermano? Su hermano no está muerto, licenciada. Carmen sintió que el mundo se detenía. ¿Qué dijo? Alejandro está vivo, pero está escondido. Lleva 15 años en el programa de protección de testigos. Carmen no podía respirar. Se agarró del borde de la mesa. Eso es imposible. Nunca recibimos noticias de él, porque la red tenía infiltrados en el programa federal. Alejandro tuvo que desaparecer completamente, hasta de su familia. ¿Dónde está? El doctor Herrera sacó un papel doblado de su bolsillo. En Estados Unidos, con nueva identidad. Pero, licenciada, él nunca dejó de vigilarla. Carmen abrió el papel. Era una fotografía reciente de ella y Diego saliendo de su casa. En la parte de atrás había escrito, «Cuídate». Ah, ¿Alejandro tomó esta foto? Sí. Regresó a México hace un mes cuando se enteró de que su caso estaba siendo usado para manipularla. Carmen se levantó de la silla. ¿Dónde está ahora? Necesito verlo. Eso es muy peligroso. La red sabe que usted está haciendo preguntas. Si la ven con Alejandro, no me importa el peligro. Es mi hermano. El doctor Herrera se levantó también. Su hermano me pidió que le dijera algo. Dice que la lista que él le dio antes de desaparecer sigue siendo importante. Muy importante. Carmen se congeló. ¿Qué lista? Los nombres de funcionarios corruptos. Él me dijo que se la había dado a usted para que la memorizara. Carmen cerró los ojos. Después de 15 años todavía recordaba cada nombre de esa lista. ¿Para qué la necesita? Porque algunos de esos nombres son gente que ahora tiene mucho poder. Gente que puede parar la red si se les presiona correctamente. O gente que puede matarnos si se sienten amenazados. El doctor Herrera asintió. Exactamente. Por eso su hermano necesita que usted decida qué hacer con esa información. Carmen guardó la fotografía en su bolsa. ¿Cuándo puedo verlo? Mañana por la noche, pero, licenciada, tiene que estar segura. Una vez que se reúnan, no habrá forma de dar marcha atrás. Carmen miró hacia la ventana. Diego la estaba esperando en el coche, probablemente preocupado por qué la reunión estaba durando tanto. Doctor, ¿mi esposo está realmente en peligro? Su esposo fue usado como carnada para traerla de vuelta a este caso. Pero sí, ahora está en peligro real. Carmen asintió. Entonces, mañana por la noche. ¿Dónde? El doctor Herrera le dio una dirección escrita en otro papel. Las 8 en punto. Y, licenciada, traiga esa lista. Carmen salió del café con las piernas temblorosas. Diego bajó del coche inmediatamente cuando la vio. ¿Qué pasó? Te ves terrible. Carmen se subió al coche sin responder. Diego manejó unas cuadras en silencio antes de estacionarse en una gasolinera. Carmen, háblame. ¿Qué te dijo ese hombre? Carmen lo miró directo a los ojos. Alejandro está vivo. Diego se quedó callado por un momento completo. ¿Qué dijiste? Mi hermano no murió. Está en programa de protección de testigos en Estados Unidos. Lleva 15 años escondido. ¿Y por qué nunca? Porque la red tenía infiltrados en el gobierno federal. Alejandro tuvo que desaparecer hasta de nosotros. Diego arrancó el coche y empezó a manejar hacia casa. ¿Vas a verlo? Mañana por la noche. Carmen, esto se está volviendo demasiado peligroso. Ya era peligroso desde el momento en que tu caso llegó a la sala de Roberto. Llegaron a casa en silencio. Carmen se fue directamente a la cocina y sacó una botella de tequila. Se sirvió un trago y se lo bebió de un golpe. ¿Qué más te dijo ese doctor?, preguntó Diego. Que la lista que Alejandro me dio hace 15 años es importante, que algunos de esos nombres ahora tienen mucho poder. ¿Qué lista? Carmen nunca le había contado a Diego sobre la lista.
Era su secreto más guardado. Antes de desaparecer, Alejandro me dio una lista de 20 funcionarios corruptos. Me pidió que la memorizara y después quemara el papel. ¿Y la memorizaste? Cada nombre. Todavía los recuerdo todos. Diego se sirvió un mezcal y se sentó frente a ella. Roberto Morales estaba en esa lista. Sí, y Patricia Ruiz también. ¿Y qué quiere Alejandro que hagas con esa información? Carmen se sirvió otro tequila. No estoy segura, pero creo que quiere que la use como arma. Su teléfono sonó. Era Roberto. Carmen, necesito verte ahora mismo. ¿Qué pasó? Carmen Patricia Ruiz Santos no vino a nuestra reunión y encontraron su coche abandonado en Xochimilco. Carmen sintió que se le helaba la sangre. ¿Está muerta? No sabemos, pero alguien no quería que habláramos. ¿Dónde nos vemos? En mi oficina. Ahora. Carmen colgó y miró a Diego. Carmen Patricia desapareció. Roberto quiere verme. No vayas. Es una trampa. ¿Y si no es una trampa? ¿Y si realmente está trabajando con los federales? ¿Y si no? ¿Y si él fue quien hizo desaparecer a Carmen Patricia? Carmen se levantó y tomó sus llaves. Solo hay una forma de saberlo. Diego se levantó también. Si vas, voy contigo. No. Si es una trampa, no necesito que los dos estemos en peligro. Carmen besó a Diego y salió de la casa. Durante el trayecto a los juzgados, pensó en la conversación con el doctor Herrera. Alejandro estaba vivo. Después de 15 años, finalmente iba a ver a su hermano. Pero primero tenía que sobrevivir a esta noche. Llegó al edificio de los juzgados a las 9 de la noche. La mayoría de las oficinas estaban vacías, pero las luces de Roberto seguían encendidas. Carmen subió al tercer piso y tocó la puerta. «Roberto, soy Carmen». La puerta se abrió inmediatamente. Roberto se veía agitado y cansado. «Gracias por venir». Carmen entró a la oficina. Roberto cerró la puerta y activó el mismo dispositivo bloqueador de señales que había usado antes. ¿Qué pasó con Carmen Patricia? Roberto se sentó detrás de su escritorio. Iba camino a nuestra reunión cuando desapareció. Su coche está en el fondo de un canal en Xochimilco. La mataron o la secuestraron para evitar que hablara conmigo. Carmen se sentó frente a él. Roberto, necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Realmente estás trabajando para los federales? Roberto abrió su escritorio y sacó una identificación oficial. Agente especial Roberto Morales, 5 años infiltrado en la red de corrupción. Carmen estudió la identificación. Se veía auténtica. ¿Y mi hermano? ¿Sabías que está vivo? Roberto se congeló. ¿Qué dijiste? Alejandro está vivo. En programa de protección de testigos. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Carmen, si tu hermano está vivo y está aquí en México, está en peligro mortal. ¿Por qué? Porque la red ha estado buscándolo durante 15 años. Él es el único que puede conectar todos los nombres de la lista que te dio. Carmen sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Tú sabías de la lista? Los federales saben que existe, pero nunca pudimos encontrarla. Roberto regresó a su escritorio. Carmen, necesito esa lista. Con esos nombres podemos desarmar toda la red de una vez. Carmen lo miró desconfiadamente. ¿Y después qué? ¿Diego queda libre? Diego queda libre. Tú quedas segura, y cientos de personas que están siendo traficadas por esta red van a ser salvadas. Carmen cerró los ojos. La decisión que había estado evitando durante 15 años finalmente había llegado. ¿Qué garantías tengo de que no me vas a traicionar? Roberto marcó un número en su teléfono y lo puso en altavoz. Agente Vargas, tengo aquí a Carmen Valdés. Una voz masculina respondió. Señora Valdés, gracias por cooperar con nosotros. Carmen se inclinó hacia el teléfono. Quiero hablar directamente con su supervisor. Un momento de silencio. Eso no es posible en este momento. Carmen miró a Roberto. Apaga el teléfono. Carmen, apaga el teléfono ahora. Roberto cortó la llamada. Carmen se levantó de la silla. Ese no era un agente federal, ¿verdad? Roberto no respondió. ¿Verdad, Roberto? Cuando finalmente levantó la vista, Carmen vio algo en sus ojos que la aterrorizó. No era un agente infiltrado. Nunca lo había sido. Carmen se levantó lentamente de la silla sin quitar los ojos de Roberto. ¿Cuánto tiempo llevas mintiendo?
Roberto se recargó en su silla y se quitó los lentes. Sin ellos, se veía mucho más viejo y cansado. Siéntate, Carmen. Prefiero estar de pie. Roberto abrió el cajón de su escritorio y sacó una botella de whisky. ¿Quieres? Carmen negó con la cabeza. Roberto se sirvió un trago y se lo bebió completo. Nunca dejé de trabajar para ellos, Carmen. Cuando me quitaron del puesto en 2009, fue solo temporal. Una forma de enfriar las cosas hasta que pudiera regresar. Carmen sintió náuseas. Patricia Ruiz trabajaba para ti. Patricia trabajaba para las mismas personas que yo. Su trabajo era asegurar que las investigaciones de derechos humanos no llegaran muy lejos. ¿Y su hija? Carmen Patricia era útil donde estaba. Podía controlar los casos de inmigración desde adentro. Roberto se sirvió otro whisky. Pero se volvió un problema cuando empezó a hablar contigo. Tuvimos que eliminarla. Carmen se agarró del respaldo de la silla. ¿Tú la mataste? Yo no, pero di la orden. Carmen caminó hacia la puerta, pero Roberto habló sin moverse. La puerta está cerrada con seguro electrónico, Carmen, y hay 2 hombres esperando en el pasillo. Carmen se volteó hacia él. ¿Qué quieres? Quiero esa lista, los nombres que tu hermano te dio hace 15 años. ¿Para qué? Roberto se levantó y caminó hacia ella. Porque algunos de esos nombres pertenecen a personas que ya no están bajo nuestro control. Personas que podrían causarnos problemas si deciden hablar. ¿Como Carmen Patricia? Exactamente como Carmen Patricia. Carmen se alejó de él. ¿Y si no te doy la lista? Entonces Diego será deportado mañana mismo, y tú vas a tener un accidente muy conveniente en el camino a casa. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando una última oportunidad de salvar a tu esposo. Roberto regresó a su escritorio y sacó unos papeles. Esta es la aprobación de asilo de Diego. Ya está firmada. Solo necesito enviarla. Carmen miró los documentos. Parecían reales. ¿Hay después qué? ¿Vivimos felices mientras ustedes siguen matando gente? ¿Vives? Eso es más de lo que puedo garantizar si no cooperas. Carmen cerró los ojos. Podía dar la lista y salvar a Diego. O podía negarse y probablemente morirían ambos. Pero había una tercera opción que Roberto no había considerado. Está bien, dijo finalmente, pero no aquí. La lista está en mi casa. ¿En tu casa? Carmen asintió. La escribí en código en un libro. Por seguridad. Roberto la miró desconfiadamente. ¿Por qué no la tienes memorizada? La tengo memorizada, pero también hice una copia física por si me pasaba algo. Roberto pensó por un momento. Entonces vamos a tu casa. No, tú vienes solo. A las 11 de la noche, Diego va a estar dormido. Roberto se acercó a su teléfono. Voy a mandar a 2 hombres contigo. Si mandas a alguien conmigo, quemo la lista y nunca vas a saber qué nombres tenía. Roberto se detuvo. ¿Estás negociando conmigo? Estoy asegurándome de que Diego esté a salvo cuando te dé lo que quieres. Roberto regresó a su silla. Está bien, pero Carmen, si intentas algo inteligente, no voy a intentar nada. Solo quiero que esto termine. Roberto activó el seguro electrónico de la puerta. Tienes hasta las 11. Después de eso, mi paciencia se acaba. Carmen salió de la oficina sabiendo que Roberto había cometido un error. Le había dado tiempo para prepararse. Y ella sabía exactamente cómo lo iba a usar. Manejó directamente a casa de su prima Elena en Coyoacán. Elena abrió la puerta en pijama. Carmen, ¿qué haces aquí a esta hora? Elena, necesito un favor gigante. ¿Puedes quedarte con Diego esta noche? ¿Qué está pasando? Carmen le explicó rápidamente la situación. Elena escuchó con los ojos muy abiertos. ¿Estás loca? ¿Vas a reunirte sola con ese hombre? Es la única forma de proteger a Diego. ¿Y si te mata? Carmen sacó un teléfono prepagado de su bolsa. Si no recibas mi llamada antes de medianoche, llama a este número. Es un periodista de investigación. Dale todos los detalles. Elena tomó el teléfono. Carmen, esto es una locura. Lo sé, pero es la única opción que tengo. Carmen regresó a su casa y encontró a Diego esperándola en la sala. ¿Cómo estuvo la reunión con Roberto? Carmen se sentó junto a él. Roberto no es un agente federal. Nunca lo fue. Sigue trabajando para la red de corrupción. Diego se puso pálido. ¿Y ahora qué? Ahora tú te vas a casa de Elena. Esta noche. ¿Y tú?
Carmen lo tomó de las manos. Yo voy a terminar esto. Carmen, no. Vamos juntos a la policía. ¿A cuál policía, Diego? No sabemos quién más está involucrado en la red. Diego se levantó. Entonces vámonos del país, esta noche. No puedo. Si huyo nunca voy a poder ayudar a las personas que están siendo traficadas por este sistema. ¿Y si quedas viuda, qué vas a ayudar? Carmen lo miró directo a los ojos. Diego, mañana por la noche voy a ver a Alejandro. Él tiene un plan. ¿Qué tipo de plan? Un plan para exponer toda la red de una vez, pero esta noche tengo que sobrevivir a Roberto. Diego la abrazó fuerte. ¿Estás segura de que es la única forma? Es la única forma de que los dos salgamos vivos de esto. A las 10:30 de la noche, Carmen estaba sola en su casa. Diego se había ido a regañadientes a casa de Elena, pero no antes de hacer que Carmen prometiera que lo llamaría en cuanto Roberto se fuera. Carmen revisó su plan una vez más. En la mesa de la cocina tenía una hoja de papel con 20 nombres escritos. Era la lista real que Alejandro le había dado 15 años atrás, pero también había preparado una trampa. En su laptop tenía abierto un programa de grabación de video que se conectaba automáticamente a una cuenta de correo electrónico. Si algo le pasaba, el video se mandaría automáticamente a 5 periodistas diferentes. A las 11 en punto, Roberto tocó la puerta. Carmen la abrió y lo dejó pasar. ¿Dónde está Diego?, preguntó Roberto. Trabajando el turno de noche. No regresa hasta mañana. Roberto miró alrededor de la casa desconfiadamente. ¿Dónde está la lista? Carmen señaló hacia la mesa de la cocina. Ahí está. Roberto caminó hacia la mesa y tomó el papel. Leyó los nombres rápidamente. Estos son todos los que recuerdo. Roberto dobló el papel y se lo guardó en el saco. ¿Y la aprobación de asilo de Diego?, preguntó Carmen. Roberto sacó los documentos de su portafolio. Aquí está, firmada y sellada. Carmen tomó los papeles y los revisó. Parecían auténticos. ¿Cómo sé que no los vas a cancelar después? Porque ya no me vas a importar, Carmen. Una vez que tenga la lista, tú y Diego pueden vivir sus vidas tranquilos. Carmen asintió, pero sabía que Roberto estaba mintiendo. Gente como él no dejaba cabos sueltos. Roberto, tengo una pregunta. ¿Cuál? ¿Realmente mataron a Alejandro o saben que está vivo? Roberto se puso tenso. Tu hermano está muerto, Carmen. Lo matamos hace 15 años. Mentira, Roberto sacó una pistola de su saco. ¿Qué dijiste? Carmen se levantó lentamente de la silla. Dije que estás mintiendo. Alejandro está vivo y ustedes lo saben. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque hablé con él. Roberto apuntó la pistola hacia ella. ¿Cuándo? Esta tarde. Me contó todo sobre la red de tráfico. Me contó que tú no eres solo un juez corrupto. Eres uno de los líderes. Roberto se rió amargamente. Tu hermano siempre fue demasiado inteligente para su propio bien. Como yo. Exactamente como tú. Roberto caminó hacia ella, manteniendo la pistola apuntada. ¿Dónde está Alejandro ahora? No te voy a decir. Carmen, tengo una pistola apuntándote. Te voy a preguntar una vez más. Carmen miró directamente a la laptop, donde la luz roja indicaba que estaba grabando. Roberto Morales, líder de una red de tráfico humano que opera entre México y Centroamérica, responsable de cientos de desapariciones y muertes. Roberto siguió su mirada hacia la laptop. ¿Qué es eso? Una grabación que se está transmitiendo en vivo a 5 periodistas diferentes. Roberto corrió hacia la computadora, pero Carmen ya había activado el seguro del programa. No se podía detener sin una contraseña. ¡Apágala! No puedo. Ya se mandó automáticamente. Roberto le gritó una serie de maldiciones y apuntó la pistola hacia la laptop. Si la destruyes, solo confirmas que todo lo que dije es cierto, dijo Carmen calmadamente. Roberto se volteó hacia ella con los ojos llenos de rabia. Acabas de firmar tu sentencia de muerte. Puede ser. Pero también acabé de exponer tu red. Roberto tomó su teléfono y marcó un número. Necesito un equipo de limpieza en casa de Carmen Valdés, ahora mismo. Carmen sintió que se le aceleraba el pulso, pero mantuvo la voz firme. Roberto, ¿sabes qué es lo más gracioso de todo esto? ¿Qué? Que la lista que te di es falsa. Roberto se quedó congelado. ¿Qué dijiste? Los nombres que están en ese papel son de gente que ya está muerta o en prisión.
La lista real nunca la escribí en ningún lado. Roberto sacó el papel y lo desdobló rápidamente. Pero estos nombres son de casos que investigué en los últimos años. Gente que ya no te puede hacer daño. Roberto arrugó el papel y lo tiró al suelo. ¿Dónde está la lista real? Carmen se tocó la sien. Aquí. Y se va a quedar aquí hasta que lleguen los federales reales. El teléfono de Roberto sonó. Contestó sin dejar de apuntar a Carmen. ¿Qué? ¿Cómo que rodearon el edificio? ¿Federales reales? Carmen sonrió por primera vez en la noche. Alejandro no vino solo a México, Roberto. Trajo ayuda. Se escucharon sirenas afuera. Roberto corrió hacia la ventana y vio camionetas del gobierno federal rodeando la casa. Imposible. Tenemos gente infiltrada en todas las agencias. Tenían. Alejandro pasó 15 años identificando a todos sus infiltrados desde Estados Unidos. Roberto regresó hacia Carmen con la pistola temblorosa. Si voy a caer, tú vienes conmigo. Carmen cerró los ojos. Al menos Diego va a estar a salvo. La puerta principal explotó hacia adentro. Agentes federales con chalecos antibalas entraron gritando órdenes. ¡Suelte el arma! ¡Ahora! Roberto miró a Carmen una última vez. Esto no termina aquí. Sí termina, dijo una voz desde la puerta. Carmen abrió los ojos y vio a un hombre de unos 50 años entrando a su casa. Era más viejo, tenía barba y lentes, pero Carmen lo reconoció inmediatamente. Era Alejandro. Su hermano estaba vivo y había venido a casa. 18 meses después. Carmen se despertó en su nuevo departamento en la colonia Condesa. Era más pequeño que la casa anterior, pero se sentía más seguro. Después de todo lo que había pasado, había decidido que necesitaba un nuevo comienzo. Se sirvió café y revisó sus correos electrónicos. Tenía 3 casos nuevos de inmigración, todos recomendados por organizaciones de derechos humanos que habían escuchado sobre su papel en desmantelar la red de Roberto Morales. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Diego desde Tegucigalpa. «Hola, Carmen. La situación aquí está mejor. Conseguí trabajo en un periódico local. Espero que estés bien. Diego». Carmen sonrió tristemente. Diego había decidido regresar a Honduras después de que se resolviera su caso de asilo. La aprobación que Roberto le había dado era falsa, pero los federales reales le habían otorgado residencia permanente como recompensa por su cooperación involuntaria. Pero su matrimonio no había sobrevivido. Diego nunca pudo superar la sensación de que había sido usado para manipular a Carmen, y Carmen nunca pudo perdonarse por haber elegido la justicia sobre su relación. Se vestió y manejó hacia su oficina. En el camino, pasó frente al edificio donde había estado la oficina de inmigración. Ahora era un centro de servicios sociales. Todo el sistema había sido reconstruido después de que se expusiera la corrupción. En su oficina la esperaba un hombre joven con documentos de Guatemala. «Licenciada Valdés, me dijeron que usted podía ayudarme con mi caso de asilo». Carmen revisó los documentos. Era la misma historia que había escuchado cientos de veces. Amenazas por investigar corrupción gubernamental, familia en peligro, necesidad de protección. ¿Tiene testigos que puedan confirmar las amenazas? Mi hermano tiene fotografías y grabaciones, pero está escondido en México desde hace 2 años. Carmen levantó la vista. ¿Su hermano está aquí ilegalmente? Sí. Tiene miedo de pedir asilo porque no confía en el sistema. Carmen sonrió. Dígale a su hermano que venga a verme. El sistema cambió mucho en los últimos 2 años. El joven se fue con una cita para la siguiente semana. Carmen se quedó sola en su oficina, mirando la fotografía de Alejandro que tenía sobre su escritorio. Su hermano había regresado a Estados Unidos después de que terminaran los juicios. Roberto Morales había sido sentenciado a cadena perpetua, junto con otros 22 funcionarios de la red. Pero Alejandro todavía no podía vivir abiertamente en México. Había demasiados enemigos que seguían libres. Su teléfono sonó. «Carmen, soy Alejandro». Carmen sonrió. Su hermano la llamaba todos los viernes por la tarde. «Hola, hermano. ¿Cómo estás?» «Bien. ¿Y tú? ¿Cómo van los casos nuevos?» «Tengo mucho trabajo, más del que puedo manejar sola. Esa es una buena noticia». Carmen se recargó en su silla. «Alejandro, ¿alguna vez te arrepientes de habernos hecho pasar por todo esto?»
¿Te refieres a exponernos al peligro? Me refiero a destruir mi matrimonio para obtener justicia. Alejandro se quedó callado por un momento. Carmen, tú no destruiste tu matrimonio por obtener justicia. Tu matrimonio se destruyó porque fue construido sobre mentiras desde el principio. Diego no sabía que estaba siendo usado. Pero tú sí lo sabías, en el fondo. Y elegiste no enfrentar esa verdad hasta que fue demasiado tarde. Carmen cerró los ojos. Alejandro tenía razón, como siempre. ¿Crees que alguna vez pueda tener una relación normal? Carmen, has salvado a cientos de personas en los últimos 18 meses. Has ayudado a desmantelar una red criminal que operaba desde hace décadas. Tu vida no es normal, pero es importante. Pero estoy sola. Estás sola por ahora. Eso no significa que siempre vaya a ser así. Carmen miró por la ventana hacia la calle. La gente caminaba con prisa, cada uno con sus propios problemas, sus propias historias de supervivencia. Alejandro, ¿valió la pena? ¿Salvar todas esas vidas? Sí, valió la pena. ¿Pero a qué costo? Al costo de tu comodidad personal. Pero Carmen, tú nunca fuiste una persona que buscara comodidad. Siempre fuiste alguien que buscaba la verdad. Después de colgar, Carmen abrió el archivo de su nuevo caso. Una mujer de El Salvador, cuyo esposo había desaparecido después de denunciar corrupción policial. Era la misma historia de siempre. Pero ahora Carmen tenía las herramientas y los contactos para ayudar de verdad. Tomó su pluma y empezó a escribir la estrategia legal. Afuera estaba empezando a llover, pero en su oficina Carmen se sentía en paz. No había recuperado a su esposo, no había recuperado la vida tranquila que había tratado de construir, pero había recuperado algo más importante, la certeza de que su trabajo tenía significado. Su hermano estaba vivo, la red de corrupción había sido desmantelada, y cada día Carmen podía levantarse sabiendo que su dolor había servido para evitar que otras familias sufrieran lo mismo. No era el final feliz que había imaginado cuando era joven, pero era un final con el que podía vivir. Y eso, después de 15 años de preguntas sin respuesta, era suficiente. Carmen cerró el archivo, tomó sus llaves y salió de la oficina. Tenía una cita para cenar con Elena y sus hijos, porque aunque había perdido a su esposo, su familia seguía ahí, y a veces eso era lo único que una persona necesitaba para seguir adelante. ¿Te gustó esta historia de Carmen y su lucha por la justicia? En los comentarios queremos saber qué te pareció el final. ¿Crees que Carmen tomó la decisión correcta al sacrificar su matrimonio para exponer la red de corrupción? ¿Te identificaste con algún personaje de la historia? No olvides darle like a este video si te mantuvo en suspenso hasta el último capítulo y compártelo con alguien que disfrute de las historias de misterio y drama que nos hacen reflexionar sobre los dilemas morales de la vida real. Si esta es tu primera vez en nuestro canal, te invitamos a suscribirte para no perderte más historias como esta, llenas de giros inesperados y personajes complejos que enfrentan decisiones imposibles. Cada semana subimos contenido nuevo que te hará cuestionar qué harías tú en situaciones similares. Y ahora queremos conocerte mejor. ¿De qué país nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios junto con tu opinión sobre la historia de Carmen. Nos encanta saber que tenemos una audiencia internacional que comparte el amor por las buenas historias. Independiente. Lo soy, respondió Valeria. Demasiado, diría yo, interrumpió Diego tomando su copa de vino. A veces pienso que te casaste conmigo solo para tener compañía, no para formar una familia de verdad. Valeria no respondió. Pidió agua al mesero que pasaba y esperó. Sabía que Diego no la había citado ahí para cenar. Esto era un montaje, un juego cruel que él había planeado con cuidado. Mira, Valeria, continuó Diego, ahora más serio. Te traje aquí porque creo que es momento de hablarte con honestidad. Camila y yo, nos hemos acercado mucho últimamente. ¿Acercado?, preguntó Valeria sin cambiar el tono. Sí, ella me entiende, me apoya. No me hace sentir que soy menos solo porque gano menos que tú. Camila bajó la mirada, pero Valeria notó que estaba disfrutando el momento. Esa chica no era víctima de nada. Estaba ahí porque quería estar. ¿Y qué esperas que diga?
preguntó Valeria. No sé. Algo. Lo que sea. Diego se pasó la mano por el cabello. Siempre eres tan fría, tan calculadora. ¿Nunca te duele nada? Valeria tomó su vaso de agua y bebió despacio. Luego dejó el vaso en la mesa y miró a su esposo con calma. ¿Terminaste? Diego frunció el ceño. Esperaba gritos, lágrimas, alguna escena dramática que pudiera usar después para justificarse, pero Valeria no le dio ese gusto. Porque si ya terminaste, continuó ella, me gustaría pedir algo de comer. No he comido nada desde el desayuno. Camila soltó una risa nerviosa. Diego apretó los labios, molesto. El mesero se acercó y Valeria ordenó sin mirar el menú. Conocía ese lugar mejor que nadie. Mientras esperaban la comida, Diego siguió hablando. Le dijo que ella nunca había sabido cuidar un hogar, que siempre ponía su trabajo primero, que lo hacía sentir como un accesorio en su vida. Camila asentía a cada frase, como si estuviera en una junta de negocios. Valeria los dejó hablar. No tenía caso discutir. Ya había entendido todo. Cuando llegó el dueño del restaurante, un hombre mayor con acento italiano, todo cambió. «Valeria», gritó desde el otro lado del salón, acercándose con los brazos abiertos. «¡Qué alegría verte! Hace meses que no vienes». «Hola, Marco», respondió Valeria levantándose para saludarlo. «Gracias por seguir confiando en el grupo, en serio. Tu inversión ha sido clave para abrir la nueva sucursal». Diego se quedó paralizado. Camila abrió los ojos como platos. «¿Inversión?», preguntó Diego con la voz temblando. Marco lo miró confundido. «Sí, claro, Valeria es una de nuestras socias principales. ¿No lo sabías?» Valeria sonrió apenas. No dijo nada. No hacía falta. Diego intentó hablar, pero no le salían las palabras. Camila se hundió en su silla, de repente mucho menos segura de sí misma. «Bueno, los dejo cenar tranquilos», dijo Marco, dándole una palmada en el hombro a Valeria. «Cualquier cosa que necesites, me avisas». Cuando Marco se fue, el silencio en la mesa era tan pesado que hasta el ruido del restaurante parecía lejano. «Valeria», empezó Diego. «No», lo interrumpió ella, sacando su tarjeta de crédito. «Ya no quiero hablar». Llamó al mesero, pidió la cuenta y pagó. Diego intentó detenerla, pero ella se levantó y caminó hacia la salida sin voltear atrás. Afuera, la noche estaba fresca. Valeria respiró hondo y caminó hacia su coche. No lloró. No se sintió triste, solo cansada. Sabía que esa no sería la última humillación que Diego intentaría hacerle, pero también sabía que ya no le importaba. Algo había cambiado esa noche, algo que no tenía vuelta atrás. Subió al coche, cerró la puerta y arrancó. En el espejo retrovisor, vio a Diego salir corriendo del restaurante, buscándola entre los coches estacionados. Pero ella ya se había ido. Valeria llegó a su departamento pasadas las 11 de la noche. Diego no estaba. Probablemente seguía en el restaurante intentando explicarle a Camila lo que acababa de pasar, o quizás estaba en el bar de siempre, ahogando su orgullo herido. No le importaba. Encendió la luz de la sala y dejó sus llaves en la mesa. El lugar estaba en silencio, ese silencio incómodo que solo existe cuando dos personas que viven juntas ya no se hablan de verdad. Se quitó los zapatos y caminó descalza hasta su oficina. Abrió la laptop y empezó a revisar sus cuentas bancarias. Llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba, pero nunca había tenido tiempo de investigar a fondo. Ahora sí lo tenía. Las primeras transferencias que encontró fueron pequeñas. $500 aquí, 300 allá. Todas salían de su cuenta compartida con Diego hacia una cuenta que no reconocía. Siguió bajando. Más transferencias, más dinero. En total, sumaban casi $20,000 en 6 meses. Valeria sintió que el estómago se le revolvía, pero no de tristeza. Era rabia, rabia pura y fría. Tomó su teléfono y le escribió a Rodrigo, su asesor financiero. Era tarde, pero sabía que él siempre revisaba sus mensajes. «Necesito auditar todas mis cuentas. Mañana, urgente». La respuesta llegó en menos de 2 minutos. «Listo, te veo a las 9 en mi oficina». Valeria cerró la laptop y se quedó mirando la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces de siempre. Miles de personas viviendo sus vidas, con sus propios problemas,
sus propias mentiras. Pensó en su madre, en Lima, en esas tardes cuando era niña y veía a su mamá llorar en la cocina porque el novio de turno le había robado dinero otra vez. Siempre era lo mismo. Hombres guapos, con palabras bonitas y promesas vacías. Su madre les creía cada vez, y cada vez terminaba más pobre y más sola. Valeria había jurado que eso nunca le pasaría a ella. Por eso estudió, por eso trabajó como loca durante años, por eso ahorraba cada centavo que ganaba y vivía con sencillez aunque su empresa facturara cantidades que Diego ni siquiera imaginaba. Pero de nada había servido. Al final, había terminado igual que su madre, confiando en el hombre equivocado. Se levantó y fue a la cocina. Preparó un té y se sentó en el sillón. No quería dormir. Sabía que si cerraba los ojos, vería la cara de Diego en el restaurante, esa expresión de sorpresa y vergüenza cuando Marco lo dejó en ridículo. A las 3 de la mañana, escuchó la puerta abrirse. Diego entró tratando de no hacer ruido, pero Valeria estaba despierta en la sala con todas las luces apagadas. ¿Valeria?, preguntó él, encendiendo la luz. Ella no respondió, solo lo miró. «Mira, sé que la cena fue un desastre», empezó Diego acercándose. «No debí llevarte ahí. No debí presentarte a Camila así. Fue estúpido». «¿Dónde está el dinero?», preguntó Valeria. Diego se detuvo. «¿Qué dinero?». «Los $20,000 que sacaste de nuestra cuenta. ¿Dónde están?». La cara de Diego cambió. El color se le fue del rostro. «Yo necesitaba hacer unos pagos». «¿Qué pagos?». «Deudas. Personales». Valeria se levantó del sillón. «Deudas que hiciste sin decirme nada». «Con dinero que era mío». «Era nuestra cuenta», dijo Diego alzando la voz. «Somos casados. Lo que es tuyo es mío». «No», respondió Valeria caminando hacia él. «Lo que era mío, y tú lo robaste». «No lo robé. Solo lo usé. Iba a reponerlo». «¿Cuándo? ¿Con qué dinero? Si apenas te alcanza para pagar tu coche». Diego apretó los puños. Valeria vio en sus ojos algo que nunca había visto antes. Odio. Odio real. «¿Sabes qué es lo peor de ti, Valeria?», dijo él, escupiendo las palabras. «Que siempre me haces sentir menos. Cada vez que ahorras, cada vez que hablas de tus inversiones, es como si me restregaras en la cara que ganas más que yo. Eso es tu problema, no el mío. Es nuestro problema. Por eso nuestra relación no funciona, porque tú nunca me has visto como tú igual». Valeria se cruzó de brazos. «Tienes razón. No te veo como mi igual, porque tú robas y yo no». Diego levantó la mano como si fuera a pegarle, pero se detuvo. Valeria no se movió. Solo lo miró fijamente, esperando. Él bajó la mano y se dejó caer en el sillón. «No sé qué quieres que haga», dijo con la voz quebrada. «Quiero que te vayas». Diego levantó la cabeza. «¿Qué?». «Que te vayas. Esta noche. Ahora. Este también es mi departamento». «No, es mío. Yo pago la renta. Tú solo vives aquí». Diego se quedó en silencio. Valeria fue a la habitación, sacó una maleta del closet y empezó a meter la ropa de él. «¿Qué haces?», preguntó Diego siguiéndola. «Te estoy ayudando a empacar». «Valeria, por favor, no hagas esto. Podemos arreglarlo». Ella siguió empacando sin mirarlo. Cuando terminó, cerró la maleta y se la entregó. «Vete a casa de tu madre, o con